Buenas tardes, bienvenidos al Colegio de la Psicología de Madrid. Y hoy tenemos una ponente especial, Cristina Larroy, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, directora de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense y, bueno, pues podemos decir casi vieja conocida porque hemos hecho la carrera juntos y nos conocemos desde hace muchos años. Y la verdad que yo estoy especialmente agradecido a Cristina que hayas venido, porque tenía ganas de que estuvieras en las experiencias de psicología educativa, porque me parece que, bueno, pues tu experiencia y tu conocimiento, pues seguro que nos vas a dar mucha información y realmente, de verdad te lo digo, estoy muy agradecido. Así que gracias, Cristina, y bueno, pues somos oídos de tu experiencia y de tus comentarios. Pues muy bien, muchas gracias también, Antonio. De verdad que yo también estoy agradecida por muchos motivos. Primero, pues por poder presentar algunos de los datos y compartir con vosotros algunos de los datos de nuestras investigaciones y de otras investigaciones. Siempre está bien, creo yo, el poder aunar lo que es la ciencia y la investigación con la práctica real, porque al final somos psicólogos y hacemos ciencia para poder llevarla luego a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, o en este caso a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y gracias especialmente porque, mira, al final también es una oportunidad para juntarnos, que solamente nos vemos después de no se sabe cuántos años de acabada la carrera, solamente nos vemos en cosas de este estilo. O sea que, bueno, pues por lo menos es una oportunidad más. Bueno, el tema de la ponencia o de la conferencia, de la charla, como queráis llamarlo, es aspectos psicoeducativos, y me he permitido introducir también psicosociales para la mejora de la salud mental de niños y adolescentes. Y lo he hecho porque creo que los aspectos psicosociales son realmente los más importantes, aunque se consideren dentro del contexto educativo. El índice de mi presentación, pues como veis ahí, primero me gustaría dar una panorámica de la salud mental en la infancia, adolescencia y juventud temprana en España. Luego también hablaré un poco de los resultados que hemos obtenido en los servicios psicológicos de la Complutense. Yo, además de dirigir la Clínica Universitaria de Psicología, dirijo también un servicio pionero muy particular de atención telemática psicológica a estudiantes. Y me gustaría también hablar un poco de los resultados que hemos obtenido en ese servicio. También me gustaría ver por dónde pueden ir las propuestas de mejora, ¿no? ¿Dónde, con quién, cuándo debemos actuar y con qué? Y el con qué es realmente muy importante y me voy a parar un poquito allí. Y por último, también me gustaría sugerir algunas ideas, no ya tanto de intervención paliativa, como sería el punto anterior, sino de intervención preventiva. Y voy a empezar por lo que es la definición de la adolescencia y luego explicaré por qué. Como todo el mundo sabe, la Organización Mundial de la Salud establece que la adolescencia es un periodo de crecimiento que se produce entre los 10 y los 19 años y que está, por tanto, entre la niñez y la edad adulta. Esto es una definición ya quizá un poquito pasada de moda, porque los estudios, los últimos estudios, los estudios que se hacen con salud mental en adolescentes y jóvenes, alargan ya ese periodo de adolescencia hasta los 20-21 años. De hecho, hay autores como Zhou, en el año 2021, es decir, muy recientemente, que hablan de una adolescencia tardía y que la alargan pues prácticamente el periodo de la universidad hasta los 22, 23 años, etc. Algunos de los autores así más cercanos a nosotros, ¿no?, como Javier Urra, pues también defiende este concepto de que los adolescentes o de que las personas están alargando su adolescencia hasta 3 o 4 años más tarde de lo que estaba definido. Y también algunos autores hablan de juventud hasta los 35 años. Esto es coherente con que si el periodo de juventud se alarga, el periodo de adolescencia también se alargue. Por tanto, esta definición está bien, es la que tenemos por ahora, pero hay que tener en mente que seguramente muchos estudios y muchos resultados y muchas actuaciones van a prolongarse hasta los 20, 21, quizá 22 años.
Todos sabemos que la adolescencia es un periodo de cambio que nos hace especialmente vulnerables, ¿no? Hay cambios sociales, cambios fisiológicos, cambios del neurodesarrollo, cambios que al final hacen que sea una etapa realmente de vulnerabilidad. Es una etapa donde se van a configurar las relaciones interpersonales, las características de la personalidad, los aspectos de identidad. Es una etapa donde hay una vulnerabilidad psicológica muy importante y, por tanto, el riesgo de enlazarse con determinadas conductas inadecuadas, ya sean conductas antisociales o conductas de violencia, conductas de consumo de sustancias, de delincuencia, etcétera, etcétera, pues puede ser también elevado si no se maneja de manera adecuada. Es una etapa en la que los chicos y las chicas buscan sensaciones y una forma de búsqueda de sensaciones son justamente todas estas conductas de riesgo. Además, sabemos que es la etapa en la que van a comenzar el 70% de los trastornos mentales. El 50% comienza antes de los 14 años y el resto, hasta el 70%, está contemplado a partir de los 18 años. Por tanto, toda esta vulnerabilidad que se va a alargar, que se está alargando, lo estamos viendo en el tiempo, pues implica que debemos prestar mucha atención a esta etapa vital y debemos establecer mecanismos de prevención de estos trastornos en la medida en que sea posible, empezando quizá en la niñez, pero haciendo especial hincapié en la etapa de la adolescencia, para evitar que estos problemas se conviertan en trastornos. Y a partir de ahí, sabiendo ya un poquito de lo que vamos a hablar, pues vamos a dar algunos datos, ¿no?, de la salud mental en la infancia, la adolescencia y la juventud temprana o adolescencia tardía, como queramos llamarle en España, en el momento más o menos actual. Es decir, yo me voy a centrar en estos 3 últimos años. Y me voy a centrar en estos 3 últimos años, los informes publicados entre el 20 y el 23, que algunos tenemos ya, porque todos sabemos cómo la pandemia, el confinamiento, las restricciones, los cambios de hábito, etcétera, etcétera, han influido en la salud mental de todos, pero especialmente en algunas poblaciones muy vulnerables, como eran, por un lado, las mujeres y, por otro lado, las personas más jóvenes. Y además lo han hecho en todos los trastornos, es decir, no hay un perfil de personas más perjudicadas, sino que se ha podido observar prácticamente un incremento en los índices de prevalencia de todos los trastornos. Bueno, entre el 10 y el 20% de los niños del mundo, dice UNICEF, experimentan algún problema relacionado con la salud mental. Vuelve a incidir en que la mitad de los niños con problemas de salud mental los desarrollan a partir de los 14 años. Habla del suicidio como la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 29 años y la cuarta en los niños menores. Según UNICEF, 1 de cada 100 niños en España tenía un problema de salud mental. Según Méndez, en el año 22, es decir, 2 años después, alrededor del 20% de los menores sufre trastornos y problemas psicológicos. Además, sabemos en España y en todos sitios, los entornos más desfavorecidos presentan índices peores de salud mental. Por tanto, las situaciones de riesgo socioeconómica son un factor muy importante a la hora de establecer esos problemas de salud, porque además son justamente este tipo de poblaciones las que menos acceso tienen al tratamiento, porque normalmente son tratamientos de carácter privado, y lo mismo ocurre con los migrantes o con los refugiados. Es decir, poblaciones especialmente vulnerables donde la dimensión de la salud mental está realmente muy perjudicada y donde se dan problemas en ambos sexos. Sabemos que muchas veces los problemas, por lo menos exteriorizados, son más en niños que en niñas, aquí no. Y si hablamos de trastornos específicos,
Pues a mí me gustaría ofrecer algunos datos como los que tenemos ahí. Como dice Solmi, en el año 2022, por tanto estudios realmente muy recientes, el 38% de los niños menores de 14 años y el 52% entre los 14 y los 18 experimentan en algún momento un trastorno de ansiedad. La verdad es que los datos es difícil establecerlos claramente, ¿no? Hay diferencias de criterios, hay diferencias de instrumentos, hay diferencias de muestras de estudio, hay diferencias de muchas cosas. Yo traigo aquí dos estudios de antes del 2022, dado que los datos posteriores ya los he dado. Están hechos en niños en edad escolar, niños y adolescentes en contexto educativo, y lo que nos dice, por ejemplo, Canals, es que globalmente, en una encuesta, no me acuerdo, eran miles de niños, como no puedo ver las notas, eran varios miles de niños, el resultado global hablaba de un 11,8% de niños y estoy hablando de niños, de niños con ansiedad en sus distintas categorías. La ansiedad generalizada, por ejemplo, sin embargo, tenía un 6,2%, pero la fobia específica pues alcanzaba al 16% de los niños, 1 de cada 8, lo cual pues es bastante preocupante. Pero mucho más preocupantes son, por ejemplo, los resultados de la investigación de Orgilés con unas poblaciones o con unas muestras muy similares, ¿no? Donde hablaba de porcentajes que oscilan entre el 26 y el 47%. Es que estamos hablando prácticamente que la mitad de los niños o adolescentes, porque es verdad que las muestras incluían adolescentes, pues experimentan problemas, quizá no trastornos como tal, pero sí problemas de ansiedad durante su etapa escolar. Y eso es algo que evidentemente nos tiene que poner en alerta y tiene que hacernos pensar en cómo podemos, dentro de ese contexto, mejorar toda esta problemática. Si hablamos de los trastornos del estado de ánimo, pues lo tenemos encima aún más complicado. Tenemos índices de entre el 3,2 y el 11%. Sabemos que hay una menor prevalencia en la infancia, es decir, en los niños más o menos hasta los 8 o 10 años, pero esa prevalencia se multiplica en la década siguiente, se cuatriplica, en la década siguiente. Es decir, que los adolescentes presentan unos cambios o unas prevalencias de trastorno del estado de ánimo realmente muy importantes, y también es una fase en la que los niños pasan una gran parte del tiempo en el contexto educativo y por tanto es allí donde podríamos intervenir, o se nos da por lo menos una posibilidad para intervenir. De nuevo, los datos pues son realmente muy variables en función pues de los estudios, de las muestras estudiadas, de los instrumentos utilizados, de los criterios para definir si se considera o no un trastorno de depresión en determinados grupos etarios, etcétera, etcétera. Pero al final, todo esto, y desde luego, desde hace 3 años, estos datos de hace 3 años no eran más que la punta del iceberg, porque todos sabemos cómo han ido surgiendo y cómo han ido incrementándose de manera progresiva, en algunos casos casi exponencial, pues los trastornos de la conducta alimentaria, que fue algo muy llamativo en el periodo post-confinamiento, los datos de ansiedad, los datos del estado de ánimo, los problemas de regulación emocional. Hemos perdido una oportunidad importantísima de establecer programas de regulación emocional, entiendo que bastante tenía todo el mundo, ¿no? Intentando mejorar las clases o hacer las clases, adaptar los materiales, tal, pero era la oportunidad para haber trabajado la regulación emocional desde en las edades tempranas, ¿no? Problemas de autoestima que se han disparado tremendamente con el uso masivo de las redes sociales, y los problemas de suicidio, que también sabemos que se han disparado de una manera muy llamativa, ¿no?
No tan, bueno, sí, bastante la comisión, pero desde luego la ideación, ¿eh? Pues, por ejemplo, si hablamos de los problemas de la conducta alimentaria, en febrero publicamos un estudio, tenemos para publicar un estudio en el que se hacía una revisión de cómo se habían incrementado el número de casos, y no solamente el número de casos, sino la gravedad de los síntomas. De modo que tenemos más diagnósticos, más hospitalizaciones, pero además la gente que está diagnosticada o que estaba ya previamente diagnosticada tiene unos síntomas mucho más graves, mucho más prevalentes, mucho más importantes. Estamos hablando de incrementos en hospitalizaciones, por ejemplo, de hasta el 40% en grupos de edad de entre 10 y 14 años o 15 y 19 años, en función de los distintos momentos del confinamiento y las restricciones posteriores. Otros autores hablan, por ejemplo, que en las 4 últimas semanas después de la cuarentena pues había un incremento entre el 37 y el 66% en función de los distintos grupos de edad. Otros hablan del 50%. De nuevo, los criterios son variados, pero también las muestras son distintas, pero estamos hablando de un incremento realmente muy importante en cuanto al número de diagnóstico de casos y de hospitalizaciones. Y en cuanto al incremento en la gravedad de los síntomas, pues vemos que hay un aumento en las preocupaciones relacionadas con la alimentación, hay un incremento muy importante de las conductas restrictivas, hay un incremento de los atracones y hay un incremento de la realización de ejercicio físico. Algunos en el confinamiento se pusieron a hacer pan y a comérselo, y otros se pusieron como locos a subir y bajar escaleras todo el día para evitar que ese pan o esa inmovilidad pusiera kilos encima. Hay distintos estudios que hablan de este incremento en la gravedad de los síntomas, ¿no? Y en el número de síntomas encontrados, tanto en anorexia como en bulimia, que como sabéis pues son los dos trastornos de la conducta alimentaria más prevalentes y más importantes. Si hablemos, no sé si se ve bien eso. ¿Se ve, no? Sí. Bueno. Esto es el estudio INJUVE sobre la juventud en el aspecto de salud mental y bienestar que hizo la Fundación Reina Sofía a través de el patrocinio financiación de la Mutua Madrileña. Los datos que aparecen aquí, los porcentajes que aparecen aquí, son los resultados de la alta frecuencia, es decir, ¿con qué frecuencia piensa usted o siente usted o tiene sensación de estar triste, decaído, desesperanzado, etcétera, etcétera? Y aquellos que puntuaban entre 7 y 10 en una escala de 0 a 10, esos son los porcentajes que hemos obtenido. Y lo que vemos ahí, porque estamos hablando, lo primero que vemos ahí es que siempre las mujeres están peor que los hombres. Eso ya lo sabemos, es un histórico, ¿no? La salud mental de las mujeres siempre está en un estado más precario que el de los hombres, en prácticamente todos los trastornos, quizá en algunos momentos en los exteriorizados no, pero en casi todos los trastornos estamos peor. Bueno, pues si vemos sensación de estar triste, poco interés, problemas para concentrarnos, etcétera, etcétera, es decir, más o menos lo que podríamos llamar sintomatología asociada al trastorno del estado de ánimo, pues estamos entre un 65,9 y un 50 y tantos, que no lo veo muy bien porque me lo borra la cajita, ¿no? Pero, es decir, estamos en unos porcentajes muy elevados, porque hablamos de alta frecuencia. Si por el contrario pues nos fijamos más en síntomas relacionados con la ansiedad, pues miedo aparentemente excesivo ante el futuro, los riesgos del presente, es decir, intolerancia a la incertidumbre, pues tenemos un 50% de las personas, problemas para dormir un 47,8%, inquietudes, asiego 47,4%, es decir, en cualquier caso estamos hablando de porcentajes muy, muy, muy elevados de población afectada, y esto es estamos hablando de juventud, ¿vale? Adolescencia y juventud. Y lo mismo nos podía ocurrir, pues por ejemplo, dificultad para controlar los impulsos, alegría o euforia aparentemente excesiva,
es un poquito, los problemas emocionales como tal, o de control de impulsos, son un poco más bajos, pero siguen siendo porcentajes realmente muy elevados, ¿no? Y que deberían hacernos pensar. Si hablamos de problemas de salud mental diagnosticados, es decir, no malestar psicológico, no falta de bienestar, no tal, sino problemas de salud diagnosticados, me encuentro tan mal que he ido a un psicólogo clínico o sanitario, he ido a un médico, a un psiquiatra, o lo que sea, y me han diagnosticado un trastorno, que ya supone un nivel mayor, pues nos encontramos en nuestro grupo de edad que el 32% en este último año le han diagnosticado un problema de salud mental. Habíamos visto los datos, o estaban antes los datos, 1.500 una persona. Es un dato realmente preocupante, ¿no? Es menos entre los 15 y los 19 años que entre los otros grupos etarios, pero en cualquier caso es un dato preocupante. Y si vemos los tipos de problemas, pues el 40% de las personas con problemas diagnosticados presentan depresión, el 34 o el 35% trastornos por ansiedad, un 18% trastornos por estrés postraumático, es muy alto, ¿eh? Estamos hablando de un trastorno muy importante. Luego también tenemos trastornos obsesivos compulsivos, que realmente yo no sé si se han incrementado o se han decrementado, porque realmente con el confinamiento, la pandemia y la necesidad de una higiene excesiva, o exhaustiva, no vamos a decir excesiva, exhaustiva, muchos pacientes con compulsiones de limpieza se sentían como autorizados, reforzados, o sea, al final me habéis dado la razón. Esa era la tal. Y entonces, curiosamente, su malestar psicológico descendía. Es un estudio muy curioso que tenemos por ahí, pero que son resultados curiosos, ¿no? Trastornos de la alimentación, pues como veis también son bastante importantes, etc. Pero a mí me gustaría que nos centráramos también ahora en esto. Y estamos hablando de la ideación suicida. En 2019, el 60% de nuestros niños o jóvenes de entre 15 y 19 años, el 60% nunca había experimentado ideas de suicidio. Ese porcentaje bajó al 48% en 2022. Casi 12 puntos de cambio, ¿vale? Pero si nos vamos a aquellos que lo tienen con alta frecuencia, pues veremos que de 5,5 pasamos a 12,3. El 12,3% de esta muestra de personas de 15 a 19 años tiene frecuentemente ideación autolítica. No sabemos en qué grado, pero ya es preocupante. Y alguna vez, pues del 31 al 35. Si nos fijamos en los grupos de edad, vemos que este grupo es justamente el que más ha incrementado el porcentaje de personas, y es especialmente importante en esto que tenemos de alta frecuencia, ¿no? Del 5,5 al 12,3, casi todos los días tengo ideación autolítica, ideación suicida. Pues pone un poquito los pelos de punta. Igual que pone un poquito los pelos de punta el informe de la Fundación ANAR acerca precisamente del suicidio. Aquí hay muchas cosas, muchos datos, ¿no? Dice el 70% sufre diariamente ideación suicida, solo de los que han llamado, ellos están hablando de las personas que han llamado, que evidentemente no tienen por qué representar a toda la población, sino que son personas que están pues pasándolo mal, ¿no? Con un problema de angustia o lo que sea. Pero los datos son importantes, ¿no? El 3.000 nos llaman habiendo ya iniciado el intento de suicidio. 9.637 menores de edad ayudados. Y es verdad que todo esto hace referencia a una década, pero también es verdad una cosa, y es que 2/3 partes se han dado en los 3 últimos años. De todo esto, 2/3 partes tienen alguna relación con la pandemia y con el confinamiento. Entonces,
pues también hay que pensar. Porque es verdad que muchos factores no han cambiado, por ejemplo, algunos de los problemas asociados pues tenía que ver con la violencia, con el acoso escolar, etcétera, etcétera, pero es que claro, el acoso escolar ha pasado de ser acoso escolar a ser acoso en las redes. Se ha multiplicado, no hay un momento de descanso para nadie. Siempre estás expuesto y evidentemente pues eso genera mucho mayor malestar, mucha mayor sensación de indefensión, mucha mayor incontrolabilidad y por tanto mucha más pérdida de autoestima, depresión, todos los factores que están asociados a la ideación y comisión del acto suicida. Bueno, esto es los resultados, digamos, que nos dan distintos estudios de distintas instituciones. Yo voy a hablar un poquito de lo que hemos encontrado en los servicios que dirijo, tanto en la clínica de psicología como en el Psicol. Tienen poblaciones distintas, ahora cuento en qué consiste cada uno de los servicios. Bueno, como he dicho, las dos son la Clínica Universitaria de Psicología y el Servicio de Atención Telemática Psicológica Psicol. La Clínica Universitaria de Psicología es una clínica, un centro sanitario, en el que trabajan 12 becarios residentes. Esos becarios son personas en posesión del título del máster en Psicología General Sanitaria y generalmente de otros 2 másteres más. Son gente con una bastante preparados y bastante cualificados. Atendemos a toda la población, sea universitaria o no, por tanto nuestro rango de edad va, creo recordar que eran desde los 4 años hasta un señor que teníamos de 78. Pero trabajamos mucho más, claro, con jóvenes universitarios porque tenemos unas tarifas especiales para los universitarios. Al ser una clínica universitaria, pues tenemos esa deferencia con ellos. Como he dicho, tenemos niños, o sea, tenemos datos desde los 4 años hasta los 78. Aquí me voy a centrar evidentemente en lo que nos interesa. Con respecto a los datos de los niños menores de 12 años, en todos los demás hay comparativas pre-pospandemia, en este no, porque después de la pandemia nuestro número de niños ha bajado sensiblemente. Antes teníamos programas de evaluación de TDAH, etcétera, y cosas así, y de altas capacidades, y teníamos muchos niños, y luego veíamos que muchas veces no era tanto TDAH como problemas emocionales o cosas así, pero después de la pandemia la verdad es que esto se ha reducido o no hemos sido nosotros capaces de absorber más pacientes de los que nos llegaban, y tenemos algunos tan complicados que hay que hacer una selección, ¿no? Bueno, si encontramos, pues lo que podemos encontrar aquí son datos llamativos. Niños menores de 12 años y hay algunos que presentan trastornos de conducta alimentaria. Pero lo más normal es que vengan con trastornos de ansiedad, con trastornos del estado de ánimo, con problemas de autoestima, con estrés y con problemas familiares. Fijaos que ya el 20% de los niños antes de la pandemia, sin tener que pelearse con nadie por el ordenador, ya presentaban un 20% problemas familiares, pero básicamente lo más importante casi siempre pues es la ansiedad, ¿no? Por el contrario, con el grupo de edad, ¿se ve bien? Sí. Vale. Yo creo que me voy a tener que poner las gafas porque yo sí que no lo veo. Con el grupo de edad de 12 a 16 años, pues si tenemos el estudio prepandemia y pospandemia, vemos que todos en este grupo, todos los trastornos se han incrementado, los porcentajes de personas que tienen como motivo de consulta cada uno de estos trastornos pues se ha elevado y en algunos casos de manera dramática, ¿no? En estrés vemos que hemos pasado de un 5% a un 100%. El 100% de nuestros pacientes de este grupo etario tiene trastornos de estrés, pero también tienen trastornos del estado de ánimo, de la autoestima, de la ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, etcétera, etcétera. O sea que lo que vemos es que hay un cambio bestial, un poco de acuerdo
con lo que dice toda la bibliografía, o sea que no es una cosa tampoco llamativa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estos son datos que nosotros podemos controlar. Respecto a los 16 a 18 años, pues también vemos que hay algunos trastornos que se han disparado, ¿no? La mayoría de los trastornos se han disparado, algunos más, por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria, lo cual también es muy concordante con la bibliografía, porque es más o menos en este grupo de edad donde se dan los mayores incrementos, excepto la ansiedad. Llama la atención, ¿no? Uno podía pensar que la ansiedad se ha disparado en todos lados. Bueno, pues como motivo de consulta, por lo menos como motivo de consulta principal, en nuestros datos no está así. Yo tengo la sensación de que como se han incrementado todos los demás problemas, los familiares, el estrés, el estado de ánimo, la autoestima, etcétera, esto ha quedado un poco subyacente, ¿no? Escondido de alguna manera, pero al final es verdad que con todos tenemos que acabar manejando la ansiedad. Pero quizá no una ansiedad tan generalizada, quizá no una fobia específica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tienen otros problemas más importantes que resolver antes. Y si ya nos vamos a los estudiantes, digamos el grupo de 18 a 22 años, 23 años de edad, pues estos son los datos que hemos recabado en nuestra historia clínica desde el 2016 hasta, en este caso era julio del 2022, con 562 estudiantes, creo recordar. También tengo que decir que, como en todas las muestras anteriores, las mujeres ocupan como 2/3 partes, son 2/3 partes frente al otro tercio de varones que están afectados, y vemos que, de nuevo, la ansiedad y el estado de ánimo pues son los dos trastornos más prevalentes, pero que tenemos problemas emocionales, autoestima, problemas familiares, etcétera, también de una manera muy importante. Si hacemos el análisis pre-pospandemia y en el momento actual, que ya ha pasado algún tiempo, que digamos desde junio del... Bueno, sí, en el 21, a finales del 21 más o menos ya pudimos considerar, ¿no? Aunque creo que las navidades del 21 también nos las restringieron bastante. En fin, vamos a poner abril del 22, que más o menos tal, pues vemos que los datos han cambiado un poco, pero que tampoco hay un gran cambio, ¿no? Fijaos, la ansiedad, por ejemplo, se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo, pero todo lo demás se incrementa. Es decir, la autoestima, hay más problemas y además se mantienen de una manera, unos porcentajes que no dan diferencias significativas. Con respecto a los problemas emocionales, pues también no solamente han crecido después de la pandemia, sino que después se han mantenido. Los problemas del estado de ánimo son los que estaban dando también algo un poco raro, ¿no? Se han bajado un poco, aunque luego se va como recuperando, ¿no? Como motivo de consulta, y los que se han disparado claramente, pero todos podemos entender por qué, son los problemas familiares. Una familia estándar, en una vivienda estándar, donde a lo mejor tienes que compartir cuarto con tu hermano, ordenador con tu hermano o con tus padres. Es que al final, claro, son tantos los problemas que eso genera y tan malas las soluciones o tan escasas las soluciones que finalmente esto desemboca en conflictos familiares, porque recordad además que esto se da en un grupo de edad donde la personalidad se está formando, donde una forma de separarte de los demás también es el establecer tus propias opiniones de manera normalmente muy taxativa por falta de habilidades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que al final acaba generando conflictos. Y si alguien se preguntaba que en función de lo que estudias, qué trastorno tienes, ¿hay diferencia en función de lo que estudias el trastorno que puedes presentar? Pues sí. Dependiendo de las ramas de conocimiento, unos tienen más ansiedad, otros más problemas familiares, otros más trastornos del estado de ánimo, y además ha ido variando también con respecto a la pandemia. Bueno, esto es un dato solo curioso, ¿eh? Si uno sabe que no quiere tener ansiedad, pues mejor que se apunte, por ejemplo, a ciencias. Bueno.
Con respecto a SICOL, que es el otro servicio, aquí solamente ya se atiende a estudiantes universitarios, pero claro, cuando hablamos de estudiantes universitarios estamos hablando a veces de menores de edad, que empiezan la universidad con 17 años, que muchas veces están desplazados desde sus localidades de origen, ¿no? Que dejan novia, amigos, padres, el entorno seguro para venir a estudiar a un sitio que no controlan, que no conocen, donde no conocen a nadie. SICOL es un servicio de atención telemática, se atiende por teléfono o por correo. En él trabajan más de 30 personas, ¿no? Haciendo triajes y haciendo directamente atención directa, porque además es un servicio que está abierto 12 horas al día, de lunes a domingo, con lo cual, bueno, pues la posibilidad de prestar atención realmente es muy elevada. Los becarios que están aquí trabajando son becarios de alta especialización, muchos de ellos han pasado ya también por la clínica, con lo cual pues son el top de lo top que tenemos ahora mismo en la Complutense. Las memorias son por curso, o sea que si vemos los datos del curso académico, pues tuvimos 1.381 llamadas, más 366 salientes que hacemos nosotros de seguimiento si encontramos con que se puede prolongar el problema, de 1.300 llamantes distintos y 300 remitentes con los que interactuamos a través del correo electrónico, casi 1.200 cambios, ¿no? Y si detectamos que la solución telemática no es adecuada, entonces hacemos un tipo de terapia breve para solventar para frenar los problemas antes de que vayan a la clínica. Los motivos de consulta principales más frecuentes en llamadas, pues veis, de nuevo, ansiedad y trastorno del estado de ánimo, es algo que se va a repetir de manera recurrente, pero a mí me gustaría hacer una incidencia en la ideación autolítica. Un 1,5% de los llamantes, su motivo principal de consulta no era ansiedad, no era problemas familiares, no era tal, es me quiero hacer daño. Ante eso, pues evidentemente tenemos que poner en marcha protocolos, etcétera, etcétera. Respecto a los correos, pues de nuevo, ansiedad, bajo estado de ánimo, problemas académicos. Cambia un poco el perfil de la persona que llama y el perfil de la persona que escribe, como veis ahí. Pero de nuevo la ideación autolítica sigue estando realmente muy presente. Y eso es algo que hemos abordado en este año, en un estudio que nos pone un poco los pelos de punta, como casi siempre, pero en fin. Bueno, pues aquí vemos las diferencias en el motivo principal prepandemia y o el momento actual. Veis cómo se ha disparado de nuevo todo, excepto, digamos, el aislamiento que era... Bueno, se han disparado, que antes no había duelo y aislamiento, sensación de soledad, ¿no? Pero todo lo demás, pues como veis, se ha incrementado, ¿no? Bueno, hasta aquí la panorámica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Que es de lo que vamos a hablar a continuación. Los aspectos, pues vamos a tratar de hablar en dónde actuar, es decir, cuál es nuestro foco, cuál es nuestro objetivo de actuación, con qué, cuáles son las estrategias y herramientas que vamos a poner en marcha y cuándo. Tenemos procesos preventivos y tenemos procesos paliativos. ¿Dónde actuamos? Pues tenemos tres focos. Para esta población tenemos tres focos. En el individuo, cuando ya sobre todo, básicamente ya cuando se ha establecido el trastorno. En la familia, básicamente cuando el individuo es pequeño, y en el contexto educativo. Y aquí sí podemos abarcar todos, pues los niños desde los 3 años, ¿no?, hasta los 18 prácticamente. De hecho, la estrategia número 5 de salud mental, que se ha publicado recientemente, hace referencia a que el contexto educativo es uno de los más importantes y de los que más se va a trabajar y en los que más se está desarrollando esa estrategia de salud mental.
yo entiendo que se desarrolla en el contexto educativo por varios motivos. En primer lugar, porque es donde los niños más tiempo pasan, prácticamente, ¿no? Y donde se establecen más relaciones, donde hay más trato con los iguales, etcétera, etcétera. Y por tanto, es el contexto en donde se puede dar mejor formación en determinados aspectos psicológicos, psicoemocionales y psicosociales. Pero es que además la figura y es que además es que en atención primaria no hay. O sea, es que el psicólogo educativo, que ahora ya ya no es psicólogo escolar, trasciende las funciones del psicólogo escolar, el psicólogo educativo va a ser prácticamente el único, dentro de un sistema público, el único que pueda abordar los problemas de salud mental, porque mientras no haya una especialidad de psicología clínica del niño y adolescente, y habiendo tan pocos psicólogos sanitarios o clínicos en atención primaria, realmente la atención de todos estos aspectos de bienestar psicológico quedan en manos del psicólogo educativo. Es que no queda otra. De modo que el contexto educativo, ya digo, la estrategia 5 va a centrarse o se está desarrollando en esto. Hace mucho hincapié en acoso, en abuso sexual, en redes, en... Todo el trabajo preventivo, al final. No solo preventivo, también paliativo. Hace mucho énfasis en todo esto, en el abordaje del acoso mucho, pero luego también se deja, creo yo, pues por ejemplo, aspectos como las personas con problemas del neurodesarrollo o las personas con trastorno del espectro autista o los migrantes, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que mejorarlo. Desde aquí podéis intentar hacerlo. En el individuo, muy rápidamente, pues claro, todo va a depender de la edad. A menor edad, primero, menores trastornos, no es verdad que la infancia sea esa edad, ese momento mágico, maravilloso y tal, pero también es verdad que es de los que menos estudiados están, ¿vale? Entonces, las acciones, sin embargo, la adolescencia es un periodo que está realmente muy estudiado y donde sabemos además, porque lo dicen los estudios, que van a comenzar o van a brotar, o tienen su inicio, pues hasta el 70% de los trastornos mentales, con lo cual pues es un caldo de cultivo maravilloso para hacer prevención. Sabemos, por ejemplo, que en determinados trastornos, como la depresión, no existen tratamientos con un nivel de evidencia científica elevado, y sin embargo sí lo hay para los adolescentes. Y que, sin embargo, en ansiedad pues sí que existen programas que el Sistema Nacional de Salud considera que están perfectamente validados, apoyados empíricamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, para los niños la terapia de conducta basada en la familia y para los adolescentes básicamente la terapia cognitivo-conductual. El 88%, estoy hablando de memoria, el 88% utilizan técnicas de exposición, por ejemplo, el 72% creo recordar que eran reestructuración cognitiva, luego había pues modelado, psicoeducación, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues todo eso a fin de cuentas son técnicas cognitivas o terapia cognitivo-conductual. La familia va a ser sumamente importante en el trabajo con niños y a medida que va aumentando la edad del individuo, pues va perdiendo relevancia. A pesar de todo, sigue siendo muy importante. Es el eje vertebrador de la intervención con los niños en cualquiera de los trastornos que estos presenten, especialmente en trastornos, en todos. Pero también tiene un rol importante en los trastornos exteriorizados de los adolescentes y muy especialmente en la conducta alimentaria. Todos los problemas de conducta alimentaria tienen que tener detrás un entrenamiento a padres. Y además pues son terapeutas imprescindibles en trastornos del aprendizaje y del TDAH. No hace mucho salió un monográfico, ¿no?, sobre los programas de familia, qué calidad científica tenían, qué efectos tenían, etcétera, etcétera. Y en general
los programas de familia estaban bastante bien valorados y mostraban resultados bastante eficaces, con lo cual pues es estupendo. Y en el contexto educativo, que es el que nos ocupa aquí, pues es el que más me voy a detener, porque ya he dicho hace poco que el psicólogo escolar ya no era un psicólogo escolar, es un psicólogo de contexto educativo, ¿no? Que tiene que desarrollar una labor amplia en prácticamente todos las escalas o las fases, ¿no? Desde la escuela primaria hasta el bachiller, con lo cual abarca desde los 3 hasta los 18 años. Pero además tiene que estar implicado no solo en el desarrollo del aprendizaje, sino del aprendizaje instrumental, sino del aprendizaje emocional, del aprendizaje de psicomotricidad, del aprendizaje social, etcétera. Y además tiene que trabajar no solamente con los alumnos, sino también su ámbito de trabajo necesariamente tiene que abarcar a los padres y a los profesores, con lo cual realmente es un trabajo muy, muy amplio. Pero desde esa perspectiva, o sea, desde la perspectiva del trabajo psicosocial, psicoemocional, pues claro, tiene que desarrollar dos grandes objetivos. El primero tiene que hacer un buen análisis, ¿no?, de las diversas situaciones por las que pasa el sujeto, el individuo, el alumno, el niño, pero por otro lado tiene que proponer planes de acción con fines tanto preventivos como desarrollo como terapéuticos. Es decir, ya no me vale el mandar al niño fuera, no, es que yo ahora tengo que hacer clínica, clínica con determinados niños, porque realmente al final soy el único soporte que van a tener, ¿no? Más allá de la atención primaria, pues se hable con los padres del estilo de los padres, los problemas de los padres. Por tanto, vamos a tener intervenciones terapéuticas y luego también el desarrollo de intervenciones preventivas, que ahí sí pueden colaborar con los profesores para, por ejemplo, que las implementen ellos. Una cosa es el diseño y otra cosa es la implementación. Y ahí sí pueden contar pues con el profesorado que previamente, como es lógico, pues tiene que ser entrenado. O sea, otro trabajo más. Bueno, ¿y con qué actuamos? Pues, como he dicho, con técnicas individuales en aquellos casos en que se detecten problemas psicológicos específicos y con programas grupales estandarizados mucho más eficientes en términos de coste-beneficio y que por tanto son los ideales y que además muchas veces no tienen tanto una labor paliativa sino una labor preventiva. Pero en cualquier caso, todos ellos tienen que estar basados en técnicas o estrategias basadas en la evidencia. Y en función de eso, pues voy a contaros algunos de los que yo he encontrado. He tenido la inmensa suerte de que en enero de este año la revista de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes publicara un monográfico acerca de estudios Umbrella, no sé si sabéis lo que son revisiones sistemáticas y metaanálisis, por tanto cuentan con un cuerpo de estudios realmente muy amplios, que determinarán la eficacia de la intervención en distintos ámbitos en los trastornos de niños y adolescentes. Y esto es lo que traigo un poco aquí, pues con niveles altos de evidencia. Tenemos las técnicas cognitivas conductuales y las técnicas cognitivas conductuales con padres para niños más pequeños. Y básicamente destacan las terapias de exposición y las intervenciones psicoeducativas con modelado, ¿vale?, para poder utilizar. Y dentro de los programas grupales, aunque este realmente es un programa que puede ser grupal o también individual, pues tenemos algunos como el Coping Cat, que en España se llama el gato valiente, ¿no?, que sirve para niños y adolescentes. Simplemente tenemos que ir adaptando un poco los materiales y el lenguaje que vamos a utilizar y en el que se trabajan pues conceptos como comprender los problemas de ansiedad, la educación afectiva, que nosotros llamamos regulación emocional, la conciencia en las reacciones corporales, qué es lo que me está pasando, ¿no?, cuando me pongo nervioso,
identificar esas sensaciones en mí, por ejemplo, y en los otros, modelado de afrontamiento, refuerzo, ellos lo llaman gratificaciones contingentes, lo que toda la vida nosotros hemos llamado refuerzo. Bueno, en fin, son programas multielementos, ¿no? Casi todos relacionados también con las técnicas cognitivo-conductuales, como es lógico. Con respecto a la depresión, ya hemos dicho que para los niños no hay programas de evidencia de nivel 1, pero por lo menos las técnicas cognitivas conductuales de trabajo con familias sí parecen eficaces, por lo menos resuelven y reducen. Para los adolescentes, la terapia individual y grupal con técnicas cognitivo-conductuales o con terapia interpersonal también ha funcionado muy bien, y también hay programas que se pueden establecer en el ámbito educativo, como el programa CAT, en este caso lo que se ha aprobado son la versión adolescentes, o para niños el programa Action, ¿vale? Aquí traigo algunos mitos, ¿no? Acerca de la depresión en niños, porque incluso la división 53 de la APA habla de tratamiento combinado psicoterapia más farmacológico, cuando realmente no es verdad. La evidencia científica muestra que el tratamiento farmacológico en depresiones leves moderadas en niños pues no arroja resultados adecuados, ¿vale? Pues si lo queréis, es un artículo muy interesante de Sanz y García Vera del año 2020. Acoso escolar y ciberbullying, algo que nos preocupa tantísimo. Bueno, pues tengo que decir que aquí hay pocas intervenciones, todas son grupales y todas son preventivas, ¿vale? Pero hay pocas intervenciones que sean adecuadas, es decir, que hayan demostrado su eficacia de una manera incontrovertible. Las que tenemos en España, por ejemplo, todos tienen un grado de evidencia C, es decir, regularcilla. Por lo menos sabemos que consiguen reducir un poco el nivel de sintomatología en la víctima, pero no cambian la conducta de agresión, ¿vale? Pero bueno, por lo menos eso sí lo tenemos. Y con respecto al ciberbullying, que es la otra parte de esto, pues lo mismo. Tenemos algunos programas que tienen un nivel de evidencia bajo, pero bueno, también es verdad que a veces hay que establecer evidencia a base de poner en marcha el programa, ¿no? Con lo cual, bueno, por lo menos saber que hay programas que ya están establecidos y que se pueden utilizar. Con respecto al TCA, pues sabemos que la psicoterapia es el entrenamiento de elección, que las intervenciones más frecuentes son intervenciones basadas en la familia y basadas en intervenciones cognitivo-conductuales, que existen, y esto es importante y es adecuado y es bueno, yo creo, desde mi punto de vista, intervenciones grupales estructuradas en 20 sesiones, por tanto estamos hablando de 5 meses, 6 meses, ¿no? Que se pueden desarrollar dentro del ámbito educativo. Generalmente se desarrollan en el hospital, pero se desarrollan con niñas, digo niñas porque básicamente son niñas, con un nivel de trastorno que no tiene por qué ser siempre el mismo, puede ser heterogéneo. Nosotros durante varios años estuvimos en el Niño Jesús poniendo en marcha el programa de Fairburn, que es este programa estructural, acompañado de sesiones con padres, y se demostró que mejoraban significativamente, no tanto en el posttratamiento, sino en el seguimiento a corto plazo y el seguimiento a largo plazo. Seguimientos a 5 años. Entonces, aquellas personas que habían recibido un tratamiento que sus padres también estaban involucrados, seguían manteniendo la mejora hasta 5 años después. Normalmente este tipo de programa grupal está dirigido a anorexia y bulimia, con o sin conductas restrictivas, pero también me gustaría indicar o informar que existen programas preventivos para aplicar en el contexto educativo, y me parece especialmente relevante para este tipo de información, ¿no? Es un programa que desarrolló
Rosa Reich y López Guimerá, está en 3 sesiones, que es algo que es fácilmente aceptable, con un proceso muy participativo y que está centrado y multimedia. Y está centrado, por un lado, en la educación, en la nutrición, para desmontar mitos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me parece mucho más interesante, que es el manejo o el establecimiento de un sentido crítico de los medios. Es decir, aprender a criticar ese estereotipo femenino maravilloso de que hacen gala los medios, ¿no? Aprender a criticar lo que aparece en las redes, con lo cual, bueno, pues hacer un pensamiento crítico hacia esto es una de las bases para intentar cambiar y para intentar prevenir la aparición de estos trastornos. Respecto a abuso de Internet, redes sociales, adicción a videojuegos, pues también sabemos que las terapias cognitivo-conductuales son los tratamientos más utilizados, incluyen técnicas muy variadas. El proceso después de la pandemia se ha incrementado de manera muy, muy importante, o sea, especialmente en estos grupos de edad, porque era la manera de comunicarse, porque era la manera, en fin. Pero claro, eso implica aspectos positivos, no hemos perdido la comunicación con nuestros iguales, y aspectos muy negativos, estamos siempre expuestos a lo que ponga en la red. Lo que se dice es que las aplicaciones individuales y grupales son igualmente eficaces, con lo cual también podrían establecerse en contexto educativo, y que la combinación con intervención familiar va a mejorar la eficacia a largo plazo. Con lo cual, de nuevo, tenemos aquí que con los adolescentes no tenemos que olvidarnos del contexto familiar. Y llegamos a lo último, los comportamientos autolesivos, suicidas y no suicidas. Dentro de este monográfico de la Umbrella, pues había ahí un monográfico o un artículo muy interesante acerca de los comportamientos autolesivos. Vemos que hay una elevada heterogeneidad de tratamientos porque también las conductas son muy distintas, es decir, existen las autolesiones sin intención de suicidio, pero también existen dentro del comportamiento suicida niveles muy distintos, desde la ideación pasiva hasta la comisión del acto suicida. Por tanto, las intervenciones tienen que ser muy heterogéneas. También hay muy heterogénea la efectividad. Hay pocos estudios y además poco alentadores sobre los efectos a largo plazo. Parece que son procesos muy reincidentes y no se cambian otros aspectos, otros factores. En este caso es la terapia dialéctico-comportamental o conductual la que mejor evidencia muestra, pero también la terapia cognitiva conductual y la terapia simplemente conductual pueden ser efectivas, aunque muestran efectos moderados. Dentro de las intervenciones grupales, pues encontramos 2. Una que es el proyecto Survive, que ha arrancado este año prácticamente, que se desarrolla en hospitales. Hay 8 hospitales comprometidos. En este caso puede ser tanto grupal como individual. Es un programa estandarizado de 8 sesiones. Pero este programa viene de otro que a mí me parece mucho más interesante. Se desarrolló en los países escandinavos y es un proyecto que se lleva a cabo justamente en contexto educativo, porque es un programa preventivo, donde también hay 8 sesiones, está dirigido a adolescentes y donde pues se tratan de temas de regulación emocional, en fin, se van dando diferentes estrategias para evitar que se llegue a la ideación y en el momento en que se llega a la ideación ver cómo se puede afrontar. Entonces yo lo dejo aquí, el proyecto SEILE, si queréis consultarlo. SEILE, con Y. Y entonces, desde un punto de vista de trabajo paliativo, esto es lo que podemos hacer. Con esto tenemos que trabajar, tanto en el contexto educativo como en el familiar o como en el individual, dependiendo del problema que presente el sujeto. Pero ¿qué más podemos hacer? Es decir, nosotros no llegamos a todo.
¿Cómo podemos mejorar nuestra actuación? Pues ahí tenemos, en primer lugar, siempre la prevención es la mejor intervención paliativa, siempre. Así que estableciendo programas preventivos, formando al profesorado en la detección y en el manejo de los problemas psicológicos, una detección temprana, porque eso nos va a permitir abordarlo, incluso que lo aborden ellos mismos, por lo menos para no hacer cosas que están mal. Muchas veces, como por ejemplo en temas de suicidio se ve muchas veces, que intentando hacer las cosas bien se mete en la pata. Entonces, simplemente para saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Cómo detectar y cómo actuar. Y luego también, pues, con la detección temprana de situaciones conflictivas extraescolares, que desde luego superan nuestro ámbito de actuación. Pero de nuevo sabemos que los mayores factores de riesgo para la salud mental son factores extraescolares, es decir, las situaciones socioeconómicas de la familia, las situaciones de abuso que puede estar sufriendo el niño o de violencia que puede estar sufriendo el niño en la familia o en ámbitos cercanos, etcétera, etcétera. Con respecto a los programas preventivos, nosotros llevamos desde el máster en psicología clínica, se llama así, máster en psicología clínica práctica profesional, que también dirijo desde hace un año, y antes era codirectora y coordinadora desde hace 33 que tiene el máster. En fin, bueno, pues desde hace muchos años, como 30 o así, vamos colaborando con colegios y con institutos, porque lo que hacemos nosotros es, digamos, llevar el psicólogo a la escuela. Lo que ahora ha dicho el Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio, no sé si el de Salud o el de Educación, no sé. A ver si se consigue. A ver si se consigue. Pues lo que hacíamos nosotros era llevar nuestros estudiantes a la escuela y entonces abordar allí tanto aspectos, hacer terapia individual con los niños, fue en su contexto, y hacer también talleres. Entonces, por ejemplo, pues son ejemplos de algunos de los que hemos hecho. Pues talleres de habilidades sociales para niños entre 10 y 12 años, talleres de control de la ansiedad, ¿no? Pasar a la ESO sin estrés, por ejemplo, que es algo que hemos detectado que le pasa a muchos niños. Talleres de regulación emocional. En una reunión que hubo con los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades en octubre, a mí me llamaron para hablar de lo mío, de los jóvenes universitarios. Pero había allí muchos expertos que hablaban, y yo creo que los ministros tomaron nota y está en su cabeza hacerlo, hablaron del aprendizaje emocional en la escuela, de instaurar asignaturas transversales acerca de procesos de aprendizaje emocional, porque al final la regulación de las emociones nos va a permitir que todos esos trastornos pues aparezcan o menos, o más retrasados, o con menos intensidad. Y luego también hay algo que yo creo que es importante, que son talleres para el profesorado, porque los pobres también muchas veces pues no saben cómo funcionar, ni cómo tal, ni cómo actuar ante lo que se les viene encima, o incluso se ven desbordados, ¿no? Hemos tenido, bueno, es conocido que los maestros es uno de los grupos que más burnout tiene. Por tanto, talleres para mejorar su autocuidado, su tal, y para mejorar también las relaciones con los padres, con los alumnos, etcétera, etcétera. Simplemente para contar un poco el taller de habilidades sociales, pues dependiendo de los grupos o de los colegios, pues son 12 sesiones o 7 de más horas, una periodicidad semanal, que se trata que sea muy participativo y muy cooperativo, ¿no? Pues hacemos juegos bueno, siempre se hace con juegos, porque para eso son niños, y si no se nos unirían a la primera sesión. Los elementos, pues conocer los diferentes estilos comunicativos, aprender de esos estilos, ¿no? Aprender a recibir críticas o hacer críticas de manera asertiva, a recibir elogios, etcétera, etcétera. Entrenamiento en resolución de problemas, en tolerancia a la frustración. Hablábamos antes de Javier Urra, ¿no? Javier Urra defiende que nuestros niños han sido muy sobreprotegidos y por tanto han tenido muy pocas experiencias de afrontamiento de la frustración, y cuando de adolescentes se tienen que enfrentar, no saben. Por eso se alarga todo tanto, porque no han tenido experiencias de afrontamiento.
el conocimiento de las diferentes emociones, problemas de autoestima, el establecimiento de objetivos y metas propios, ¿no? Aprender a afrontar distintos retos y, como veis, pues siempre con un material pues muy accesible para estas edades, ¿no? Y muy entretenido. Con respecto a la formación del profesorado, pues algunas ideas, la promoción de cursos online, ¿no? Que puedan, no a través de streaming, sino que puedan programarse en los momentos en que a ellos les venga muy bien. La promoción de material audiovisual, la Universidad de Santiago tiene un material fabuloso. Es verdad que está dirigido a estudiantes, universitarios, pero es que realmente se puede aplicar perfectamente a adolescentes, o la difusión gratuita de material de ayuda. Y, en fin, aunque yo no he venido a hablar de mi libro, me gustaría traer algo de esto porque yo creo que es un libro que hicimos, una guía para padres y profesores, en los que se les enseña a detectar, lo que yo decía antes, ¿no? Detectar y actuar. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del acoso escolar. Entonces, saber cuáles son los indicios de acoso. El estudiante manifiesta haberse sentido atacado, observamos situaciones de agresión verbal, vemos que el estudiante evita el grupo, ¿no? O que el grupo excluye a la persona. Entonces, todos estos son indicios de que hay un acoso y qué es lo que hacer y qué es lo que no hacer. Pues a veces, bueno, hombre, no te preocupes, que esto es cosa de chiquilladas, la semana que viene ya verás tú cómo te... Y tú lo haces con la mejor intención cuando realmente estás invalidando todas las emociones que tiene esta persona ante esta situación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacer y qué no hacer? También algunos mitos, en fin, yo creo que es bastante práctico en este ámbito, ¿no? Las detecciones tempranas de algunos problemas extraescolares, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que casi todo el mundo lo hace, mi experiencia es que es así, desde luego, por lo menos en el primer punto, el contacto con los servicios sociales o el contacto con los servicios de ayuntamiento o comunidad autónoma cuando no es un problema de violencia, no es un problema de negligencia, sino que a lo mejor es un problema económico. Y ya el tercero es lo que menos hacen, es el contacto con ONGs o instituciones de atención gratuita cuando se detecta que hay un problema psicológico importante que tú no puedes abordar, ¿no? Pues a lo mejor yo no sé cuántos niños tendrá un psicólogo de contexto educativo, pero seguramente muchos, ¿no? Por tanto, no se puede abordar todo. Entonces, pero hay que tener los recursos. Sí, bueno, hay muchos, ¿no? Entonces, lo ideal es tener toda una lista con, además, pues yo qué sé, Océano es especialista en trastornos de límite de la personalidad, este otro es especialista. Entonces, tener los recursos y saber orientar, saber derivar hacia esto. Y también cuidarse. El autocuidado es algo que está emergiendo, que es importantísimo. Tenemos una profesión que día a día nos desgasta, a veces nos desborda, y entonces debemos mantener unas estrategias de autocuidado para que los siguientes en caer no seamos nosotros. Tenemos que tener estrategias organizacionales, pero sobre todo medidas individuales. De cuando en cuando hay que pedir ayuda, de cuando en cuando hay que decir, necesito parar, bueno, pues poder hacerlo, ¿no? Establecer los sistemas, los mecanismos, las estrategias para poder tomar esas decisiones sin menoscabo de nuestra tarea ni menoscabo de nuestro propio autoestima, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por la atención y espero las preguntas. Muchas gracias, Cristina. Pues vamos, al mismo tiempo súper interesante y un poco preocupante, ¿no? con esos datos, pero es verdad que la realidad en los centros escolares pues lo estamos viendo todos los días, hay estas situaciones y bueno, desde la sección de Psicología Educativa como desde la vocalía del Consejo General de la Psicología se está trabajando de cara a que la figura del psicólogo educativo pues, realmente se instaure y tenga unas funciones con un perfil definido y no como orientación, que al final pues es una profesión donde
bueno, pues un poco cabe todo y a veces pues no se llega a ello. Por lo tanto, bueno, bueno, todo lo que has comentado pues me parece súper interesante. Voy a ver si desde el chat pues hay alguna pregunta y no sé si tenéis aquí alguna pregunta. Lo primero, darte las gracias porque ha sido una maravilla de charla, muy interesante. Y a mí me surge la duda, Cristina, con esto que comentabas del COVID. Para ti esto es... o sea, el COVID es como algo que verdaderamente ha roto las estadísticas, pero ¿crees que luego va a haber una vuelta a lo antiguo? ¿O era ya una trayectoria que llevábamos a nivel social y lo único que ha hecho ha sido acentuarlo? A mí me parece una pregunta muy pertinente, la verdad. Y creo que ambas respuestas son sí. Es decir, yo creo que había desde hacía ya tiempo un devenir, por lo menos lo que se veía en la clínica, un devenir de que cada vez había más gente, cada vez más gente demandaba consultas, cada vez se iba perdiendo menos el estigma, o sea, se iba perdiendo más la estigmatización de los trastornos, pero esto ha sido el desencadenante, porque es verdad que ha habido, o sea, es posible que hubiera habido, que progresivamente se iba abriendo más el tema de la salud mental. No es una cosa del año 20, es una cosa anterior, pero el avance era lento. Eso no significa que no hubiera avance, pero era lento. Sin embargo, con la pandemia, primero sí crecieron de manera exponencial, porque, a ver, estuvimos sometidos todos a situaciones, pues en algunos casos muy, muy dramáticas, ¿no? Los niños, si hablo de niños, ¿no? Pero también puedo hablar de padres. Niños que no salían. Yo recuerdo el día que dejaron salir a los niños, había niños que salían, vamos, más contentos que unas castañuelas, y había niños que los padres los tenían que arrastrar y que iban llorando pensando que el bicho les iba a matar, que no querían salir porque el bicho les iba a matar, que porque salían los padres, que porque salían... Es decir, con una angustia. Entonces, todo esto también se ha reflejado en edades más elevadas. Con lo cual, realmente la respuesta es sí. Por un lado, ya había una tendencia, pero esto ha sido un boom. Y, a ver, sin sacar la bola de cristal, pero ¿cuál es un poco tu visión a medio plazo? ¿Qué escenarios se pueden plantear? No es bola de cristal. Es que ya ha habido otras pandemias, no globales. O sea, hay datos de otras pandemias. Hubo confinamientos en Canadá en el año 2008, ha habido confinamientos en China en distintos tal, y lo que dicen los estudios es que esto se perpetúa, pero poco a poco se va bajando. Pero claro, fíjate tú en qué situación estamos ahora. De repente, todos los telediarios, todo tal, la guerra de Ucrania. Y cuando empieza a bajar un poco la guerra de Ucrania, lo de Turquía. Es decir, de repente es que es como, no sé, es decir, y los niños están más expuestos a todo ese bombardeo, niños y adolescentes, a ese bombardeo constante de malas noticias, la crisis energética que ha vuelto a disparar el paro. O sea, al final un niño está sujeto a que su padre y su madre tengan o no un trabajo estable, unas condiciones económicas adecuadas, etcétera, etcétera. Y todo eso, ya lo he dicho, es el mayor factor de riesgo para la salud mental de los niños, es su situación en la familia, la situación de la familia. Entonces, yo sé, por lo que dicen los estudios, que esto se puede prolongar y luego irá bajando, pero vaya usted a saber, con los factores luego que hay, o sea, externos, lo que puede pasar. Y luego te transmito un poco que no sé si es compartida la visión, pero un poco mi impresión ha sido que este curso ha sido como que había una amnesia generalizada y es como que se nos ha olvidado el COVID y ha sido una vuelta al currículum más exigente. Ojalá. ¿No? Y luego es una normalización, pero que todos estos factores de salud, ¿no? Y estos porcentajes como que a veces en la escuela se olvida y se van solo a lo curricular. Claro. Y hay un poco esa presión también de decir, es que tenemos que recuperar los contenidos no adquiridos.
y un poco también a veces tenemos que hacer un poco esa parte de colchón Bueno, emocional. fíjate en lo que te he puesto en los datos de la clínica, ¿no? Que son los que yo manejo bien, cómo muchos trastornos descendían o no descendían, o incluso algunos se incrementaban. Es decir, porque surgen ahora, pues eso que dices tú, pues a lo mejor surgen trastornos de autoestima porque no he sido capaz, porque no sé qué, o porque, no sé, es decir, porque mi padre lleva en paro 3 años y no soy capaz de ayudarle, o no soy... Quiero decir, no hay una vuelta a la normalidad. O sea, si lo que preguntas es una vuelta a la normalidad, no la va a haber en tiempo, creo yo, ¿eh? Muchas gracias. Cristina, aunque sea... Ay, perdón. Hola, bueno, lo primero de todo, darte las gracias porque ha sido magnífica la experiencia que nos has, bueno, tu bagaje que nos has puesto aquí estupendamente. Yo a veces tengo un poquito de duda o de preocupación, porque claro, ahora se están haciendo muchos estudios post-pandemia, post-COVID y tal, de que se identifique los problemas de salud mental única y exclusivamente por el COVID, cuando en realidad yo creo que el COVID lo bueno que ha tenido es que ha hecho visibilizar muchos problemas, pero que si no hubiera habido COVID, hubiera habido también muchos problemas, porque hay muchos factores que no es el COVID, que el COVID a lo mejor ha agudizado, ¿no? O ha hecho visibilizarlo, pero que no perdamos de vista que por el hecho de que se haya pasado el COVID o se vaya a ir, no va a haber problemas de salud mental, porque hay muchos factores, como tú bien nos has comentado, pues socioeconómicos, etcétera, etcétera, que están, bueno, pues influyendo en este deterioro de la salud mental o en estos problemas, no vamos a decir no deterioro, en estos problemas de salud mental. Entonces, yo quisiera que brevemente nos recordaras otra vez un poquito estos factores que están subyacentes, que a lo mejor el COVID sí que puede agudizarla, pero que no tengamos que perder de vista o engañarnos de que porque ya no hay COVID ya no hay un influjo en la salud mental de algún factor. Claramente. Es lo que en realidad acababa de decir. No vamos a volver a la normalidad porque es que siempre hay algo detrás. Y además, bueno, porque afortunadamente en el sentido de que están saliendo cosas que antes estaban escondidas, precisamente por ese cambio en el proceso de estigmatización de las personas con problemas psicológicos, que a lo mejor aún sigue en problemas mentales, bueno, pero en lo que es problemas psicológicos se está variando mucho, ¿no? El hecho de que, bueno, nosotros estuvimos en un programa de Salvados con un actor de La Casa de Papel y una cantante que no se llama, pero famosa, ¿no? De tal, que hablaban de sus problemas de salud mental sin ningún problema. Dani Martín también, que estuvo ingresado, pues también escribió un libro acerca de su experiencia. Yo creo que esto era impensable hace 10 años, 12 años. Entonces, en ese sentido, siempre hay un aspecto positivo. En ese sentido, el COVID ha tenido un aspecto positivo y eso se va a quedar. Es decir, la gente ya va defendiendo su bienestar psicológico o quiere defender su bienestar psicológico. Puede hacerlo o no, es otra cosa, pero que se dé cuenta de que tienes que tener un bienestar psicológico y que eso es como tener salud, eso es importante. Y que sin salud mental no hay salud, yo creo que eso es algo que está calando ya. Ya por ir terminando, no sé, a lo mejor no tenemos ninguna respuesta, pero viendo todas estas dificultades y todos estos problemas que tenemos en las escuelas, ¿cómo no llega al Ministerio, a la Consejería de Educación, es decir, de una manera tan clara? Porque siempre estamos peleando con ellos, la figura del psicólogo educativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En educación vale todo? ¿Esos problemas mejor que los arregle salud mental cuando está saturado, evidentemente? No. Primero, salud mental, desde mi punto de vista, salud mental no puede asumirlos porque los profesionales de la salud mental que ahora mismo están en atención primaria no son especialistas en salud mental de niños y adolescentes. Son especialistas en salud mental de adultos básicamente, ¿vale? No hay una especialidad. Ahora se está hablando de la de psiquiatría, pero evidentemente hasta que no salga de la psiquiatría no va a salir la de psicología. Primero. Segundo, es que hay una cuarta parte de lo que tendríamos que tener
de psicólogos en la atención primaria. Menos de una cuarta parte. Entonces, claro, se ve, la gente hace lo que puede. Tú tienes a lo mejor un paciente hoy y no le ves hasta dentro de 2 semanas, o 3 semanas, o 4 semanas. ¿Cómo vas en una persona que está en un proceso de desarrollo continuo? ¿Cómo vas a, o sea, de qué le va a servir eso? Yo lo que te puedo decir es que en aquella reunión se veía el espíritu de hacer cosas sobre todo desde un punto de vista de la educación, por tanto, de hacer cosas preventivas. Pero claro, el espíritu. Luego ya la letra no te puedo contar porque no la tengo. Si yo fuera ministra de Educación, sí que ministra de Sanidad, lo primero que haría sería poner la salud mental por delante de otras muchas, ¿no? Porque al final me parece que la salud mental es tan importante como la del estómago. Tú lo has dicho, sin salud mental no hay salud tampoco. Mira, por dar paso a una pregunta en la web, y ya con esto terminamos, bueno, muchas gracias, etcétera. ¿Se han identificado factores de protección? Esa es la pregunta. Sí, también hay factores de protección. Por ejemplo, un buen clima familiar y un buen clima de cuidado de los padres está relacionado directamente con una menor prevalencia de trastornos de salud mental. Un buen clima en la escuela. Bueno, el otro día, justo, me parece que fue el viernes, salió publicado en el Infocop. Es el Infocop lo que se publica en el Infocop, un estudio sobre la soledad, ¿no? Como un problema de salud mental importante que se había detectado y que se estaba trabajando, y cómo desde precisamente el contexto educativo se podían poner en marcha estrategias paliativas para esto. Bueno, pues el hecho de que una persona no tenga esa sensación de soledad, ¿no? El poder mejorar su forma de relacionarse, esos talleres de habilidades sociales, por ejemplo, de los que hablábamos antes, ¿no? Hay muchos trabajos sobre uso de redes y trastorno mental, o problemas de salud mental, el control adecuado de esas redes. Aquí vamos a tener también una experiencia por Antonio Rial de la Universidad de Santiago de Compostela, que va a trabajar y va a tratar ese tema tan importante. Es muy importante, claro. Que cada vez nuestros niños tienen el móvil y tienen móviles más completos, ¿no? Y los tienen antes. Y no siempre con el control adecuado. Con lo cual... Bueno, pues creo que María Concepción, yo creo que ha preguntado, pero yo creo que ya le has contestado. Así que te damos las gracias, Cristina, de verdad, que a mí personalmente me ha encantado tu ponencia. Y no es quedar bien, sino realmente muy, muy interesante, y nos has dado muchas pistas. Pues nada, a vosotros decir que la siguiente experiencia será el lunes 27 de marzo, igual de 6:30 a 8, y lo dará también una profesora de la Universidad Complutense de Psicología, Marta Jiménez, sobre el tema de madres e hijas, adversidad y salud mental en la etapa perinatal. Un tema muy novedoso, pero que también, hay unas investigaciones que vienen de Estados Unidos, y ella es experta en estos temas y ha traído algunas investigaciones, y dentro de psicología educativa pues también es muy interesante este tema. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Muy bien.